de la Asociación de Museos del Caribe, la Asociación Internacional de Críticos de Arte de Puerto Rico y el Consejo de Recursos Bibliotecarios y de Información. Sus proyectos más recientes incluyen la investigación del Salón ESO de Jóvenes Artistas en Puerto Rico y Recordando la Isla del Encanto. Ana Hilda posee una maestría en estudios latinoamericanos y del Caribe y un certificado avanzado en estudios de museos de NYU y un bachillerato de Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También nos acompaña Patricia Encarnación. Es una artista interdisciplinaria, académica y curadora afrodominicana cuyo trabajo examina los legados coloniales y la cultura material y la identidad cultural dentro de las comunidades afrodiaspóricas con énfasis en el Caribe y América Latina. Encarnación posee un BFA en Diseño de Comunicación de Parsons, con una especialización en Historia del Arte y una beca McCracken para estudios de posgrados en estudios caribeños y latinoamericanos dentro del programa de estudios de museos de NYU. Como curadora, Encarnación ha trabajado en instituciones destacadas como el Bronx Museum, Centro de la Imagen de CDMX, Shashama y WOPA Miami. Su práctica artística ha sido presentada en exposiciones de renombre, incluyendo Documenta 15, el Tribeca Festival Artist Program Award, el Museo de Arte Latinoamericano y el Museo de Río Hudson. También ha publicado ensayos críticos en plataformas como Hyperallergic y Latinx Project. Encarnación ha sido reconocida con residencias artísticas en Smack Mellon, Museums Quarter Viena y el Silver Arts Project. Ha recibido becas de NALAC Funds for the Arts, la Fundación CIFO y The Shed en NYC. También nos acompaña Windy Cosme Rosario. Es historiadora, museóloga y gestora cultural egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, UPR-RP. A nivel graduado cuenta con un doctorado en filosofía con concentración en historia cultural de la UPR-RP, un máster en museología de la Universidad de Granada, España, una maestría en administración y gestión cultural de la UPR-RP y un posgrado en salvaguardia del patrimonio inmaterial de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Actualmente es coordinadora académica del proyecto Fostering Internship Experiences for Humanities Undergraduate Majors in Puerto Rico, subvencionado por el IMLS bajo American Latino Museum Internship and Fellowship Initiative. Cada presentadora contará con un total de 15 minutos para abordar la temática de la sesión basado en sus prácticas y experiencias desde un lente artístico, museológico y de autogestión. Ahora con ustedes tenemos a Ana Hilda Figueroa de Jesús. Un aplauso, por favor. Muy buenos días. Como mencionó mi compañera Elizabeth, mi nombre es Ana Hilda Figueroa de Jesús. Soy una curadora y crítica independiente puertorriqueña de Puerto Rico y voy a estar presentando mi presentación, La Memoria Colectiva sobre la Migración Puertorriqueña. Esta presentación forma parte de una investigación mayor bajo el título Recordando la Isla del Encanto y que en el día de mañana también voy a estar presentando con el mayor detalle. Así que un poco de contexto. La gran ola migratoria de puertorriqueños a los Estados Unidos data entre 1960 a 1970, aunque realmente comienza mucho antes. Y la migración no se detuvo ahí, en los 70, sino que continúa hasta el día de hoy. En el nuevo milenio, algunas de las razones o eventos históricos que propulsaron la continua migración de boricuas a los Estados Unidos son las siguientes. Para comenzar, un declive económico en el 2007, en el cual hubo un despido de alrededor de 30,000 servidores públicos bajo la administración del entonces gobernador Luis Fortuño, y desde entonces una deuda oficial de Puerto Rico hacia Estados Unidos de sobre 72,000 millones. Y tengamos en cuenta el estatus político colonial de Puerto Rico frente a Estados Unidos. Una segunda razón para estas migraciones es un evento que ocurre en el 2016, cuando se crea la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, bajo el Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act of 2016, conocido como PROMESA.
Promesa es un ente que administra el país con más autoridad que el sistema gubernamental. Y por último, una última razón que quiero mencionar es que el 20 de septiembre de 2017, el huracán María arrasa por el Caribe, incluyendo Puerto Rico, y esta constituye otra razón o evento para la migración puertorriqueña. A partir de este huracán, el pueblo puertorriqueño estuvo y continúa estando en un estado de desastre natural, económico, político, social y psicológico. De ahí que en el verano de 2019 el pueblo sale a la calle en una serie de protestas masivas solicitando la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló hijo, un evento mejor conocido como Ricky Renuncia. Debido a estas y otras razones, la migración ha aumentado a ciudades y estados estadounidenses como lo son Florida, Filadelfia, Chicago y la ciudad de Nueva York. Me voy a detener en el 2019 porque explica el ambiente en que se exhibe la muestra de la que estaré comentando en el día de hoy. Ida y vuelta. Experiencias de la migración en el arte puertorriqueño contemporáneo. La misma se realizó en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Estuvo abierta abriendo el 28 de febrero de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018. Sin embargo, como bien mencioné anteriormente, en septiembre de 2017 ocurre el huracán María, por lo que la exhibición cierra hasta diciembre. La misma fue curada por la doctora Laura Bravo López y su asistente curatorial, Donald Rivera Escudero. Incluyó 18 artistas: Abdiel Segarra, Adal, Anabel Vázquez Rodríguez, Anaída Hernández, Antonio Martorell, Brenda Cruz, Carlos Ruiz Ballarino, Edra Soto, John Betancourt, José A. Ortiz Pagán, Marta Mabel Pérez, Mónica Félix, Naida Collazo Llorens, Norma Vila Rivero, Osvaldo Budet, Pedro Vélez, Quintín Rivera Toro y Víctor Vázquez. Los medios incluyeron fotografía, pintura, grabado, medios mixtos, instalaciones y video. «53 obras de arte, creadas entre 1996 y 2017, sirven de reflexión visual sobre las causas, consecuencias y vicisitudes de la migración. Se agruparon en 5 subtemas, los cuales fueron una aventura arriesgada, un triángulo sombrío, crisis política, económica y social, espacios intermedios entre geografía y memoria, en constante desplazamiento e identidades desplazadas». La exhibición tuvo un aspecto económico y social como parte de la base de investigación curatorial, lo cual demarca una diferencia entre mirar lo colonial desde la mirada del colonizador versus mirar lo colonial desde la mirada del otro, del colonizado. Como parte del catálogo se escribió el ensayo El éxodo boricua contemporáneo, el cual fue publicado en 2023, y el autor es el teórico de migración transnacional y nacionalismo caribeño, Jorge Duany. El punto primordial del ensayo es explicar la nación en vaivén. Me refiero a que el puertorriqueño va y viene, entra y sale del país en múltiples fases de su vida e incluso en varias ocasiones durante el mismo año, teniendo una especie de doble residencia o doble hogar. El ensayo resalta que alrededor de un 64.65% de la población puertorriqueña reside en el exterior de Puerto Rico. Además menciona que ha habido una fuga de cerebros, es decir, la clase profesional y educada ha tenido que emigrar del país para mejores oportunidades y estabilidad en todos los aspectos. Por último, y probablemente entre los argumentos más importantes del ensayo, es que el boricua, el puertorriqueño, ha desarrollado un fuerte nacionalismo a larga distancia. De ahí que quiero comenzar con la primera obra de la cual estaré discutiendo en el día de hoy, la cual se titula The Grass Was Greener, o en español, La hierba era más verde. Es de 2017, es una obra por el artista Quintín Rivera Toro, donde utiliza un cuadrado de hierba artificial verde y vibrante, encerrado en un corral de madera blanca.
Para comentar la expresión popular, la hierba es más verde al otro lado, the grass is greener at the other side. La elección de color verde por parte del artista puede evocar las montañas y la vegetación de Puerto Rico en la memoria colectiva de los migrantes. Sin embargo, la elección deliberada del artista de usar una hierba verde artificial confinada en un corral introduce una capa de simbolismo que sugiere una ausencia de realismo, fertilidad y libertad. De ahí que algunas de las preguntas que podríamos plantearnos son las siguientes. ¿La hierba que está más verde es una metáfora para el archipiélago o para la diáspora estadounidense? ¿Una hierba es superior a la otra? ¿El atractivo de la otra hierba depende de su presencia aquí o allá? O sea, ¿Puerto Rico es más atractivo cuando estoy en Estados Unidos? ¿Estados Unidos es más atractivo cuando estoy en Puerto Rico? Y la hierba está confinada. ¿Quién o qué simboliza este corral blanco? Todas estas juxtaposiciones nos invitan a pensar en la naturaleza subjetiva de los ideales migratorios y su compleja interacción entre origen y destino. La segunda obra, y la última obra de la cual estaré hablando hoy, pertenece a la serie Tropical American de 2014, del artista Edra Soto. Se muestran banderas imaginarias en tonos verdes, a veces adornadas con detalles dorados. Están inspiradas en las banderas de Puerto Rico, Estados Unidos y Chicago, ciudad donde reside el artista. Pensemos que la creación de banderas, por lo general, es paralela a la creación de una nación. Las figuras geométricas pueden interpretarse como símbolos de la naturaleza. Los triángulos pueden representar montañas, los más grandes pueden evocar las olas o el curso de un río, y las estrellas doradas pueden simbolizar el movimiento del sol a lo largo del día. Las opciones son infinitas. En esta serie, la artista explora el lenguaje visual de las banderas y su conexión con el paisaje natural, subrayando la identidad cultural y nacional del artista. También pueden sugerir la creación de una nueva tierra, un punto de encuentro para la nación en vaivén. Quiero recalcar que ambas obras utilizan el color verde como identificación de la naturaleza y como una clave en el imaginario colectivo de los migrantes puertorriqueños. El verde nos hace recordar el Caribe, nos hace recordar Puerto Rico. Por lo que el uso del verde, en conjunto con una base de investigación curatorial en lo económico y social, como el mencionado ensayo de Jorge Duany, parte del catálogo, son dos herramientas para combatir la mirada colonial y activamente realizar prácticas anticoloniales. Muchas gracias. Está encendida. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Encarnación. Vengo desde la ciudad de Nueva York, específicamente el Bronx, y es un placer para mí estar aquí. Gracias, Ana, por esa grandiosa presentación. Quiero iniciar reconociendo la presencia la existencia de los pueblos originarios de Panamá, Guna Yala, Nassau, Nové, Buglé, Bribri, Emberá, Wona, y la liberación de los pueblos palestinos, Haití, Sudán, que hoy en día están bajo muchas, bueno, el pueblo venezolano también, que están bajo muchas, opresiones hegemónicas, podríamos decir. El día de hoy, déjame ver, está aquí. Estaré presentando mi papel titulado Curando el arte moderno dominicano, que es mi lugar de origen. Estaremos viendo eventos de una Bienal Nacional olvidada. En esta presentación analiza los obstáculos estatales y la recurrente negligencia del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, MAM, para ofrecer una gestión adecuada en términos de inclusión, preservación y bienestar de la cultura dominicana y sus artistas. En el caso del MAM, no se trata de un único fallo programático, son múltiples lo que estaremos observando el día de hoy, desde la falta de comunicación y responsabilidad hasta una burocracia obsoleta y una falta de compromiso con la cultura dominicana.
lo que perjudica a su comunidad inmediata, que son los artistas contemporáneos locales de la isla. De este modo, los artistas dominicanos se enfrentan a problemas relacionados con la falta de diversidad, de equidad, accesibilidad e inclusión. Y estaré explorando cómo estas negligencias y abandonos estatales impulsa a programas alternativos para la subsistencia de las artes y las culturas locales. Entonces, las preguntas que estoy posteando el día de hoy son cómo responde el Estado y los museos públicos a estas negligencias culturales. ¿Está el futuro de la preservación caribeña en instituciones como los museos? ¿Serán las colectivas locales la respuesta a esta pregunta? ¿Qué reforma identitaria es necesaria para que estas instituciones funcionen, para que nuestras comunidades y culturas sean preservadas correctamente? ¿Cómo se posicionan los museos caribeños tanto a nivel local y global? El Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, de República Dominicana, MAM, es una de las pocas instituciones culturales dedicadas a promover, bueno, digo instituciones culturales públicas, es importante hacer ese énfasis, dedicada a promover y preservar las artes visuales del país. Se inaugura en el 76 durante el gobierno de Joaquín Balaguer, que es básicamente la mente maestra detrás de la dictadura de Trujillo. El MAM comenzó como una galería de arte moderno que se transformó en un museo oficialmente en el 92, durante la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América. Desde entonces ha preservado colecciones y tradiciones como la Bienal Nacional, que inició en el 42 bajo el régimen del dictador Trujillo. Actualmente el MAM es una institución clave para la arte visual contemporánea en la esfera pública de la República Dominicana y un punto de partida para conversación sobre la cultura visual del país. El MAM, el único museo público, como dije anteriormente, dedicado al arte moderno y contemporáneo en la República Dominicana, tiene la responsabilidad de cultivar, preservar y mediar la narrativa de las artes visuales del país. Sin embargo, como muchas instituciones estatales, ha fallado en satisfacer las necesidades de los artistas emergentes en la última década. La Bienal Nacional no se celebró desde el 2015 hasta el abril de 2021, estamos diciendo 6 años, sin que el Estado, ni el museo, ni el ministro de Cultura ofrecieran ninguna explicación concreta durante este periodo. El 2015 se prometió que la 29ª edición de la Bienal se realizaría el 2017, pero la convocatoria no se abrió hasta octubre de ese año. Se le culpa a la supuesta incapacidad del ministro de Cultura de ese momento, que en el 2018 es reemplazado por otro. En junio, tras el proceso curatorial, el museo recibió las obras seleccionadas. O sea, los artistas, se hace el llamado, los artistas mandan sus piezas. Pero la falta de organización y la negligencia del MAM y del Ministerio de Cultura solaparon las fechas. En septiembre del 2019 comenzaron las remodelaciones del museo, lo que provocó un nuevo retraso, aplazando la inauguración para diciembre del 2019. El 16 de diciembre, un día antes de la inauguración de la Bienal, se volvió a posponer la Bienal, sin más declaración hasta el 2021, cuando el MAM anunció sorpresivamente a los artistas seleccionados que el evento iba a pasar. Eso es teniendo las obras por 3 años, cogiendo sol, polvo y lo que existe en el Caribe. Entonces, en el 2021, el blog Meeting publicó el 1 de junio del 2021, el MAM abrió sus puertas sin un acto oficial, ni una comunicación formal a los artistas protagonistas del evento.
Y así sucedió. Este anuncio generó inmediatamente preocupación en la comunidad artística. Muchas de las obras seleccionadas estuvieron almacenadas durante 3 años sin informes de la condición y mantenimiento, y algunas propuestas, como las instalaciones, aún no se habían producido. Además, varias obras ya se habían presentado en otras exhibiciones, lo cual invalidaba su condición de inéditas. Aquí vemos la publicación el 1 de junio. Entonces paso aquí, estas son las demandas que se hacen bajo un reclamo público, que los artistas exigen explicación. Entonces, ante la negligencia de la comunidad artística, la comunidad artística se une para escribir esta carta abierta, publicada el 11 de junio del 2021, señalando problemas como la falta de comunicación oficial sobre la selección y estado de las obras, el montaje incompleto de la exposición durante la apertura y la ausencia de las obras de performance y vídeo de las salas, y por encima de todo, la falta de publicación de programas de eventos paralelos. Estas evidencias me llevan a la pregunta inicial: ¿está el futuro de nuestra preservación cultural artística en los museos? No hace falta muchas más pruebas para concluir que el MAM es un museo que no ha cumplido con su misión, abandonando a su comunidad y su deber a la cultura dominicana. Esta negligencia, sin embargo, ha empujado a la articulación de nuevos formatos de apoyo para el circuito artístico de manera formidable, dando un lugar a nuevos colectivos como aquí. Entonces, la Meca Art Fair, que recientemente cambió a Art Hub, que tiene como misión, bueno, una feria internacional que nace en Puerto Rico, pero declara y tiene como misión posicionar a la República Dominicana y Puerto Rico en el mapa internacional del arte. Me parece una propuesta interesante, cuestionable hasta cierto punto. Y sobre todo su presencia en Santo Domingo, cuando esta feria llega al espacio, fomenta un ambiente que impulsa un sentido de unidad y conexión dentro de la comunidad artística, trascendiendo los límites de los espacios de la feria. Se activa mucho el circuito artístico bajo esta presencia de esta feria e inculca mucho movimiento y conversaciones alrededor de esas negligencias ya presentadas anteriormente. También nace este colectivo llamado ONTO, tiene como misión hacer un punto de encuentro entre los diferentes actores, creadores, gestores, críticos, curadores, galeristas, directores de museos, diseñadores de museos, de la escena cultural dominicana. Es una publicación de arte periódica creada por artistas que al final del día se ven obligados a tener que hacer estos tipos de actos laborales para la manutención y documentación del arte dominicano contemporáneo. La cooperativa, que cree que, y cito, la situación de crisis no es algo nuevo para el circuito de arte contemporáneo dominicano. Los problemas comunes deben tener soluciones colectivas. Para mí, ese statement que presenta la cooperativa me parece bastante una solución propia para la práctica de las negligencias que vemos a través de la museografía y la conservación del arte a través del Caribe, no solo en República Dominicana. Por eso me parece un colectivo bastante admirable. Y por último, presento este concurso de arte de Eduardo León Jiménez, que es el otro museo de arte contemporáneo en República Dominicana, pero a pesar de que tiene una propuesta bastante interesante de apoyo y desarrollo de proyectos específicos para artistas, tiene ya algunos 4 años sin suceder. Entonces también caemos nuevamente dentro de estas negligencias. Pero está ahí la opción cuando suceda nuevamente. Entonces, por otro lado, tal vez en la esfera pública no todo está perdido. Una nueva iniciativa gubernamental ha salido a la luz, el Programa Nacional para la Intervención y Establecimiento de Nuevos Museos, ProMuseos, el Programa de Arte Público Dominicano y el Gabinete de Innovación.
Esto compromete al Estado a un programa de creación de museos basados en la localidad de sus entornos. Sin embargo, a decir verdad, a pesar de que suena prometedor, las propuestas para los nuevos museos no son lo más apropiadas, ya que 2 de ellos son los museos de Horacio Vázquez y el Museo de Antonio Guzmán, 2 aristócratas dominicanos blancos. Además, se plantea un museo del azúcar, una industria que hasta hoy sigue practicando la esclavitud en la República Dominicana, el racismo y el colonialismo, beneficiando a las élites y a los extranjeros. Viendo la evidencia de esta presentación, no es prometedor que este museo represente con precisión la historia del azúcar en el país. Entonces, concluyo. En conclusión, el MAM ha albergado durante generaciones la tradición de la Bienal Nacional y en ciertos momentos ha logrado cumplir de manera efectiva, aunque limitada. Sin embargo, en muchas ocasiones ha decidido ignorar su misión principal de apoyar y celebrar la comunidad artística. A pesar de todo, el resultado de esta negligencia ha sido la unificación de la comunidad artística local e internacional diaspórica, en la cual artistas de la diáspora dominicana y de diferentes partes del Caribe se han unido a la causa de apoyar a sus colegas dominicanos. Las plataformas y colectivos mencionados anteriormente han creado circuitos de resistencia y preservación de la cultura dominicana. Me pregunto, ¿son los modelos museográficos occidentales factibles para nuestra región? ¿Serán los colectivos y sus prácticas locales la respuesta para preservar nuestra cultura? Yo opino que sí, ya que a partir de estas prácticas locales, dejando al lado la mirada fija hacia el norte y las crisis de asimilización, podemos encontrar herramientas de una reforma identitaria y desde la base, desde el grassroots, impulsar que esas instituciones funcionen para nuestra comunidad y cultura. Se ha roto el estigma que el museo ejercía sobre la comunidad artística, la idea de que el arte dominicano solo exista bajo el amparo de una sola institución y que a los artistas deban someterse a celebrar su proceso creativo una vez cada 2 años o cada 6 años, como fue el caso presentado. Bueno, el último caso. En el 2023, el año pasado, sí se celebra la Bienal, la 30ª Bienal, de hecho, la cual produjo mucha controversia debido al maltrato de sus obras y las acusaciones de nepotismo en la selección de las piezas galardonadas. Si no aprende de sus errores y presta la debida atención a los procesos curatoriales y a las necesidades de su comunidad, y continúa en la misma dirección, el Museo del Arte Moderno terminará convertido en un museo arqueológico en lugar de uno de arte moderno, presentando solo dinosaurios que buscan perpetuar una práctica vertical, conservadora y tradicionalista. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las compañeras por permitirme formar parte de esta mesa y también a todos ustedes por estar presentes temprano para escucharnos. ¿Cuál es el botón? No, disculpen. En mi caso, voy a presentar una ponencia que es un ejercicio reflexivo que va desde la historia y el campo de la museología, y puedo decir que tal vez es revisitar el dinosaurio para luego deconstruirlo. En sus más de 2 siglos de existencia, el concepto museo y el museo como institución se han transformado. En el pasado fue un lugar de certezas absolutas, fuente de definiciones de valores, un lugar que no planteaba preguntas, sino que daba respuestas con autoridad. Ha sido considerado como el espacio destinado a la acumulación de los conocimientos de la humanidad, siendo su denominador común el coleccionismo de objetos de valor artístico y documental. María Dolores Jiménez Blanco explica que en los contextos relacionados al arte, la posesión y la exhibición, el valor simbólico de los objetos es distinto y superior a su valor de uso. Toma como punto de partida los planteamientos de Christophe Commian, quien utiliza el concepto semiosphores
para identificar los objetos como portadores de significados cuya función es crear una relación trascendente entre el mundo que los rodea con otro superior. Los semiófores sirven entonces para hablar de lo invisible, espiritualidad, poder, gloria, lo religioso, lo político, lo económico, lo social y lo estético, siendo necesario que los mismos sean expuestos para cumplir su misión, porque solo satisfaciendo esta condición pueden devenir intermediarios entre los que los contemplan y el mundo superior que ellos representan. Las prácticas de agrupar, ordenar y exponer estos objetos y las experiencias de interacción con ellos ha variado entre culturas y periodos históricos, partiendo de la antigüedad hasta el presente. Para propósito de esta ponencia, tomaré como punto de partida el siglo XIX, periodo en el que los estados europeos cobraron conciencia de la capacidad discursiva del museo, que a través de sus objetos visibilizaba un imaginario compartido de ideas y memorias con las que parte de la población podía identificarse, y a su vez mostraba rasgos distintivos que sugerían al público extranjero la esencia cultural y antropológica que distinguía a un país frente a otros. A mediados de siglo, ese discurso se enfocó en nombrar la otredad asociada al colonialismo, aquello situado en latitudes raras, señalado como inferior, lo primitivo, exótico u oriental. Esto propició un cambio de valor simbólico de objetos que fueron descontextualizados para narrar a la nación. Las antigüedades sirvieron para construir discursos originarios y otros objetos catalogados entonces como etnográficos definieron lo no europeo. Estas ideas, a su vez, se trasladaron y adaptaron al otro lado del Atlántico. El museo llegó a América de la mano de las políticas ilustradas de España y Portugal y se acomodó a las dinámicas de las sociedades locales. Los museos de nuestro hemisferio surgieron como parte de los procesos de ruptura de los regímenes coloniales y la creación de las nuevas repúblicas, aunque sus prácticas se mantuvieron ligadas a las europeas y tomaron como modelo principal el Museo francés. Colocaron a la cabeza de la conformación de sus colecciones a especialistas extranjeros que utilizaron el prisma colonial europeo como mecanismo de exclusión para la conformación de colecciones con las que se armó el discurso que definió lo que era lo nacional y quienes formaban parte de la nación. Un ejemplo claro lo vemos en Chile. Gabriela Polanco explica que a partir de la dialéctica civilización y barbarie, que iba eliminando los elementos que opusieran obstáculos al camino hacia la civilización, el proceso se llevó a cabo de manera simbólica y con las mismas prácticas científicas. Se determinó que los antiguos chilenos serían incorporados a la memoria histórica del país como los antiguos habitantes y que pasarían a formar parte del amplio conjunto de los ciudadanos chilenos. Mientras tanto, los pueblos salvajes sudamericanos que aún habitaban el territorio fueron ingresados al espacio museal como lo otro, lo opuesto a lo civilizado, es decir, la barbarie. Así el discurso museológico definió la categoría binaria de lo que fuimos y somos chilenos y lo que no fuimos ni somos salvajes, fijando márgenes de inclusión y exclusión. Cierro la cita. Las nuevas repúblicas inmersas en procesos de resignificación aspiraban a escribir una supuesta historia completa y acabada de su origen, utilizando testimonios tangibles que dieron inicio al establecimiento de una estrecha relación entre la historiografía y la museografía histórica, desde donde consciente y consistentemente se dejó fuera a quienes no encajaban en el modelo de lo que su idea de nación pretendía ser, cimentándose en el eurocentrismo y reproduciendo las prácticas coloniales. No será hasta bien entrado en el siglo XX que algunos museos nacionales dejarán de ser instrumentos exclusivos de difusión del conocimiento centrado en las élites. El siglo XIX, si el siglo XIX es conocido como el siglo de los museos, el XX se considera como el de la consolidación de la museología como disciplina científica que proliferó a nivel internacional. El continuo análisis de sus usos y políticas propició y aún propicia una constante transformación de la definición de museo que responde directamente a los cambios sociales, políticos y económicos de los países que los albergan. Las primeras definiciones planteadas desde la ICOM, junto con las posturas y valores defendidos por directores y especialistas de museos europeos, se pusieron en tela de juicio en la década del 70. Durante este periodo, la ICOM abrió nuevos foros en el que participaron miembros de países colonizados, destacándose la Mesa de Santiago, donde algunos miembros debatieron sobre el papel de los museos en relación con el mundo poscolonial. Las resoluciones de este encuentro destacan un reconocimiento de los retos de la museología ante los cambios sociales, económicos y culturales que se estaban produciendo en el mundo.
Se cuestionó el potencial del museo como un espacio de servicio a la ciudadanía, reconociendo la necesidad de la participación plena de toda la sociedad en los museos. La Mesa de Santiago marcó un antes y un después en la práctica museológica, abriendo los primeros debates en relación a las modificaciones que debían realizarse para asegurar la permanencia del museo en la escena cultural y su descolonización. Posteriormente, en la década de los 80, la nueva museología abrió un nuevo debate en torno a la praxis y las metodologías que consolidaron la investigación museológica, que dejaba de centrarse en el objeto para darle prioridad a la experiencia de los sujetos que interaccionan con ellos. En teoría, el museo debía dejar de ser un sacrosanto e inmarcesible templo patrimonial para convertirse en una institución viva, dinámica y de difusión sociocultural activa, que abandonara su posición lejana e inaccesible al público no especializado y adquiriera una conciencia de institución cultural al servicio de todos los miembros de una comunidad más allá de su realidad tangible. La idea de museo, que cerró el siglo XX y que comenzó a ser aplicada en diversas instituciones ajustadas a su tipología, tomó en cuenta las emociones, puso de manifiesto la complejidad, se orientó hacia el proceso, se insertó en el presente, aceptó copias y propuso un enfoque informal, comunicativo, creativo, orientado a la innovación. Actualmente, la museología como disciplina es vista desde dos vertientes. En primer lugar, se destina al estudio de los procesos internos de las instituciones, investigación, documentación, registro y exhibición de objetos, que a su vez se han convertido en especializaciones académicas con currículums en programas universitarios a nivel mundial. En segundo lugar, los estudios museológicos trascenderán los muros de los museos, analizando su entorno y el impacto de su gestión, viéndose como un agente de cambio a nivel político, económico y social, partiendo de un profundo análisis de autoevaluación. Este pensamiento es liderado por la museología crítica. Otra vertiente de la museología actual es la sociomuseología, cuyo objetivo es el reconocimiento de la museología como un recurso o una herramienta para el desarrollo sostenible basado en la inclusión social y económica. Estas instituciones, creadas usualmente por minorías sociales, tienen el propósito de reconciliarse con su propia historia e identidad. Estos museos son creados por aquellos que tradicionalmente han sido excluidos de las representaciones públicas. La aparente libertad de pensamiento y actitud democrática del museo contemporáneo puede ser cuestionada desde la mirada decolonial, partiendo de la obviedad de que muchos de los grandes museos nacionales luchan por mantener en sus colecciones objetos que fueron producto del saqueo a otras regiones y o colonias, hoy convertidas en estados, así como analizando la supuesta democratización de su definición y prácticas, que a su vez, como su evolución, responde a la demanda del mercado y el espectáculo. ¿Qué? ¿Por qué y para qué coleccionamos hoy? ¿Quiénes proponen lo que se observa y cómo debe ser observado? ¿Quiénes deben proponer los discursos? Son algunos de los cuestionamientos que deben hacérsele al museo, tanto a los que tienen su génesis en la Europa del siglo XIX, como a la pluralidad de museos creados en espacios que una vez fueron colonizados y que hoy sus discursos y formas de organización deberían responder a nuevas tipologías definidas desde su contexto y no desde la herencia de un concepto que en su origen propuso un orden universal jerárquico cimentado en la otredad. A pesar de los continuos esfuerzos desde organismos internacionales, organizaciones regionales y locales por diversificar y expandir las posibilidades de los museos con el fin de acercarlo a las necesidades que demandan sus comunidades, quedan planteamientos sobre la mesa. Walter Mignolo, en su conferencia Activar los archivos, descentralizar las musas, identifica a los museos como los lugares donde se implantó, organizó y mostró el archivo occidental, y a su vez donde se coleccionaron y clasificaron los artefactos no europeos. El tesauro, ideado por la clasificación de estos objetos, no contó con la memoria de los pueblos a los que se les sustrajo su patrimonio. Los museos construyeron sus narrativas en torno al otro, oprimiendo a los objetos de la misma forma que oprimieron los individuos que los crearon. Se puede apuntar que ciertos espacios expositivos, aún hoy, son una acumulación de objetos oprimidos, producto de culturas no occidentales, no blancas, expuestos junto a otros objetos que he decidido señalar como oprimientes, guiados por un discurso que silencia a los primeros y reproduce la idea de dominación de los segundos. Por tanto, la memoria traumática de las civilizaciones que sufrieron el expolio y dominación europea no tiene cabida en los espacios que narran la construcción de estados.
es un silenciamiento consciente que reconoce la existencia de ciertos individuos, pero aún hoy los utiliza y los reduce a objetos. Esto opera como una doble colonización. La primera, el acto de extraer el objeto de su espacio de origen, y la segunda, imponerle un discurso que omite la narración memorial de boca de quien lo creó y quienes se identifican con él, asumiendo posturas del por qué y para qué, partiendo de una interpretación abstracta y no de un diálogo consciente que reconoce la valía de la producción cultural del otro y el valor simbólico del objeto. Y se podría alegar que es obvio si hablamos del siglo XIX. Pero ¿qué pasa si estas prácticas jerarquizantes pueden identificarse a escala local en pleno siglo XXI? Por ejemplo, en la colonia de donde provengo, Puerto Rico, tenemos un museo que alberga la colección de arte europeo más importante de América. Pero no ha sido hasta el año pasado que surgió un proyecto a gran escala que cuestionó la invisibilización del patrimonio cultural afrodescendiente en los espacios de museos y los discursos únicamente centrados desde la esclavitud, dando paso a la valoración de las prácticas artísticas contemporáneas de los artistas negros y sus formas de representación de la negritud puertorriqueña. Me refiero a la iniciativa Tiznando el País, Visualidades y Representaciones, esfuerzo conjunto entre la Alianza de Museos de Puerto Rico y el Instituto Interdisciplinario Multicultural de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, que auspicia y apoya económicamente exhibiciones desde la temática antirracista en museos y centros culturales y comunitarios en todos los medios de las artes visuales alrededor de Puerto Rico y en la diáspora. Cabe preguntarse cuántas exhibiciones o salas dedicadas a la producción cultural afropuertorriqueña se crearán al interior de los museos una vez finalice esta iniciativa. O nuevamente serán los espacios alternativos y comunitarios desde donde se visibilizarán estos proyectos. Me pregunto si este interés solo permanecerá hasta que culmine el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en diciembre de 2024, que ha propiciado la proliferación de fondos para proyectos antirracistas de los que se han beneficiado instituciones comprometidas con la lucha antirracista, así como instituciones, incluidos los museos, que seguirán siendo racistas. ¿Qué pasará cuando la filantropía elija mover su dinero hacia otras comunidades marginalizadas o causas que decidan poner de moda? Quiero cerrar esta ponencia haciendo alusión a una experiencia que pienso que puede multiplicarse en esta sala y otras. Los cambios en los discursos o acercamientos a temáticas que fueron sistemáticamente invisibilizadas en los museos se han dado en gran parte por las aportaciones de quienes han emergido desde espacios de marginación y personas racializadas que han logrado insertarse en espacios académicos que le permitieron conocer los lenguajes y metodologías opresoras y se han dado a la tarea de virarles la tortilla. Puedo hablar de puertorriqueños que habitan el archipiélago y nuestra gran diáspora, que han desarrollado proyectos curatoriales diversos que buscan construir nuevos relatos visuales y orales que cuestionan y persiguen transformar las narrativas que el prisma colonial nos ha impuesto y han logrado sumar a repositorios y colecciones de museos nuestras representaciones. No obstante, en el proceso han tenido que enfrentar no solo la jerarquización colonial de los objetos, sino también la asociada a quienes les corresponde construir conocimiento, teniendo que luchar con la invalidación de sus posturas, irónicamente siendo ellos los expertos e inclusive quienes logran la financiación para llevar a cabo los proyectos. El año pasado fui invitada por la doctora Yomaira Figueroa, actual directora del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, para participar como curadora junto a ella y la curadora Dalina Perdomo y un grupo de estudiantes graduados de la Universidad de Michigan para desarrollar un proyecto expositivo en el MSU Broad Art Museum que decidimos titular Diasporic Collage, Puerto Rico and the Survival of the People. Esta exhibición tuvo como objetivo honrar las identidades puertorriqueñas del archipiélago y la diáspora, extendidas como un collage de historias superpuestas del colonialismo, la resistencia y la supervivencia. Fueron muchos los escollos con los que se tuvo que lidiar para que finalmente se diera la exhibición, pero solo bastó una llamada de una persona blanca, pudiente, descontenta, con una obra de la cual ni siquiera conocía su contexto, para que se cancelara la celebración oficial de apertura y se exigiera la modificación del diseño de la exhibición. En este momento no abundaré más en lo sucedido, porque sigo procesando lo violento de la experiencia y los sentires de la invalidación de nuestro criterio.
además de haber tenido que entrar por la puerta de servicio. Me parece que es imperativo que los museos giren verdaderamente a una óptica descolonizadora que supere la teoría y sea aplicada en sus prácticas diarias, en especial en el desarrollo de diálogos y discursos críticos horizontales, libres de jerarquizaciones excluyentes, para así contribuir a los procesos de descolonización de los espacios museísticos, que aún hoy, consciente e inconscientemente, le dan continuidad a los legados de la colonialidad. Y sí, como mencionas, Patricia, debemos cuestionarnos si son los lugares donde queremos seguir narrando o intentando narrar nuestras historias. Muchas gracias. Dado por finalizadas las presentaciones de las colegas, damos inicio a la discusión entre las panelistas y quisiera primordialmente resaltar algunas de las temáticas abordadas por sus ponencias. Primeramente tenemos que se resaltó la representación en museos de las migraciones puertorriqueñas y los fenómenos socioeconómicos y culturales que las continúan influenciando. También apreciamos ejemplos de prácticas contemporáneas de inclusión en el arte dominicano que combaten y cuestionan el quehacer de los museos como entes que se distancian de las comunidades, siguiendo los discursos del Estado. Y por último, observamos a través de un recorrido historiográfico del concepto de museo, el problematizar la función y significado del museo contemporáneo según las realidades e historias coloniales propias del Caribe. Ahora me gustaría dedicar estos minutos que tenemos para yo hacerles una pregunta y luego pues, pasar a alguna pregunta que tenga el público. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo podemos nosotros repensar el significado y la función de los museos en el Caribe? ¿Y cómo ustedes creen que esto puede dar paso a discusiones sobre inclusión de comunidades que históricamente han sido segregadas por estas instituciones? Paso el micrófono. Bueno, lo tengo yo. Gracias por esa pregunta, Elizabeth. Como hemos expuesto, hemos visto un poco cómo se forman estos espacios, ¿no? Creo que los cimientos de los museos, como hemos ya conversado, tienen este legado colonial que persiste dentro de las prácticas y las paredes del día a día de estas instituciones. Entonces, como yo propongo en mi presentación, creo que viendo cómo los espacios precisamente de estas comunidades marginalizadas, cómo ha mantenido su tradición a través de la historia oral, a través de prácticas de entendimiento, de autogestión, tirando una mirada, dejando de mirar al norte, mirando de ver cómo Europa, Estados Unidos lo hacen y viendo cómo dentro de nuestras comunidades se crean y lo mantienen, podemos encontrar las metodologías que tal vez puedan salvar o dar el siguiente paso que necesitamos para que estas instituciones sí sean espacios seguros para la cultura de todos los ciudadanos, comunidades que tratamos de representar, ¿no? Sí, si alguien más quisiera. Bueno, yo creo que, yendo un poco también con lo que yo estaba planteando, hay unas cosas que a nivel teórico están planteadas. Inclusive se han dado cambios y modificaciones en lo que son los documentos relacionados a misiones y visiones de los museos. Desarrollan unos proyectos que tienen un carácter inclusivo, pero no necesariamente. Y yo creo que debería haber más proyectos y más ejercicios que partan desde el diseño participativo. Y entonces, porque hay que tener un poquito de cuidado cuando planteamos esa idea de mirar lo que se está haciendo en las comunidades y que entonces la institución en su espacio de poder termina haciendo un copy and paste y sea una cooptación, exactamente, que no es lo mismo que llamarles a la mesa. Y entonces desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, proyectos expositivos, identificar cuáles son las ausencias en las colecciones, pero que haya un real compromiso de adquirir esas obras, esos objetos, esos documentos, con la intención entonces de presentar narrativas que sean inclusivas, no necesariamente para agruparlos, ¿verdad? Y engavetarlos o encerrarlos dentro de lo que serían los depósitos de los museos. Entonces, entiendo que es imperativo
ceder espacio. O sea, porque no tiene sentido que los espacios de poder en estas instituciones los sigan copando las mismas personas. Y tampoco tiene sentido de que invites a un miembro de la comunidad a hablar a la mesa, pero que se mantenga solo en el hablar, que se mantenga solo en la propuesta, pero entonces no sea invitado al hacer. Porque de hecho bien sabemos que muchas cosas se modifican en el proceso y que se valore el proceso. Que se valore el proceso por encima de lo que sería el proyecto final y que se entienda que todas estas propuestas siguen siendo parte de procesos inacabados, ¿verdad? Porque de momento logramos, hay unas cuestiones aquí, logramos una financiación, hicimos un proyecto, nos pusimos esa estrellita y podemos decir que somos antirracistas y podemos decir que somos inclusivos, pero realizamos un evento, un proyecto y pasamos a lo siguiente con lo mismo. Entonces eso tampoco tiene sentido. Así que hay unas complejidades ahí que deben partir de la honestidad. O sea, y deben partirse del reconocimiento y esto, ya tú lo mencionaste como artista, así que yo lo puedo mencionar ahora, esto lo estaba conversando ayer yo con Abdiel, de que el museo tiene que reconocer su origen eurocéntrico, racial y que en muchos aspectos a nivel de prácticas no ha cambiado. Y no es una cuestión de una constante pedida de perdón, sino una acción, ¿verdad?, que sea conducente a una real modificación y un cambio, una nueva idea de museo. Yeah. Quisiera agregar rápidamente como que, y volviendo a los museos en el Caribe, o sea, yo siento que estas conversaciones de inclusión, equidad y eso sí están sparking como sucediendo en el globo norte y trayendo unos cambios tal vez significativos, pero yo creo que el Caribe todavía está como el 80, tú sabes, como tenemos que también ver. Y por eso insisto en el retiro de la mirada al norte, no seguir viendo el blueprint que siempre se nos ofrece, que tratamos siempre de estar en esta crisis de asimilización constante y darnos cuenta que esas prácticas como suceden en estos otros espacios no sirven para nuestra religión y para nuestra cultura. Y quiero agregar también dos cosas. Creo que es pertinente estudiar el caso de Documenta 15, que pasó en el 2022, donde un colectivo de curadores de Indonesia sí se atrevieron a romper esquemas muy grandes de presentación y representación dentro del contexto y circuito artístico. Y fue, por los que no saben lo que documenta aquí, el Documenta es una feria, pero una celebración artística global que pasa cada 5 años y es como una institución muy, muy reconocida dentro de los espacios artísticos. Y bueno, pues estos indonesios, colectivo curatorial, se atreven a romper estos esquemas y ¿qué resulta siendo? Bueno, los europeos, que pasa en Alemania, esto en caso específicamente, se hizo una protesta enorme y fue una contranarrativa bastante, para mí reveladora, en el sentido de que cuando yo pensaba que sí estábamos haciendo estos tipos de cambios estructurales e institucionales y estábamos avanzando, ese caso en específico de Documenta 15 me hizo realizar que no. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Yo que estuve allí presente fui caminando con uno de los curadores y fuimos atacados físicamente, simplemente porque nos atrevimos a tumbar las paredes del cubo blanco de las galerías. Entonces, ahí vemos también la fragilidad de lo que significa las prácticas de preservación cultural y lo que sí, el trabajo que nos queda por delante por hacer. Muchísimas gracias, la verdad es que sus insights son muy importantes para nosotros. Lastimosamente no tenemos tiempo para las preguntas del público, pero creo que ¿alguien tiene alguna pregunta rápida? Pero lo que pueden hacer si tienen alguna pregunta es pueden intercambiar sus contactos con las presentadoras y tener una conversación más privada y pueden, sabes, tomar más tiempo para solventar esas dudas que puedan tener. Les agradezco mucho por sus presentaciones, de verdad, y les invitamos a permanecer en la sala para las siguientes presentaciones y un aplauso para las presentadoras, por favor.